es la alegría de todos los compañeros. Es la alegría que se vive hoy, que estamos celebrando el 12º aniversario de nuestro movimiento. Queremos agradecer la presencia de todas y todos los compañeros que han venido a este encuentro importante. Queridos amigos, militantes, simpatizantes, sean todos bienvenidos a este 12º aniversario de Morena, la Esperanza de México. Queremos saludar, por supuesto, a todos los amigos y compañeros que hoy nos honran con su presencia, pero saludamos de manera especial a todos los militantes y simpatizantes que se encuentran siguiendo y formando parte de esta conmemoración a través de la transmisión en vivo. A todos ellos les damos desde aquí un caluroso aplauso porque Morena somos todas y todos en todo el territorio mexicano. Queremos agradecer la presencia de nuestros compañeros diputados locales, diputados federales, senadores de la República, asimismo saludar a nuestros concejales, presidentes de los comités estatales de Morena, presidentes de los consejos estatales de Morena, a nuestros integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia, saludar también a nuestros compañeros del Instituto Nacional de Formación Política y por supuesto a todos los militantes y simpatizantes que se encuentran con nosotros. Saludamos de manera especial a nuestros amigos y compañeros de los medios de comunicación y por supuesto que saludamos a quienes nos acompañan en este presidium. De manera especial recibimos con un gran aplauso a nuestra querida compañera Elena Poniatowska, escritora, periodista y activista, que hoy nos honra con su asistencia. Saludar también al director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Damos la bienvenida al director
del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas El Fisgón. Saludamos en este acto a nuestra compañera diputada federal del Congreso de la Unión, Julieta Ramírez Padilla. Saludar a nuestra compañera coordinadora nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Alejandra Báez Chacón. De manera especial saludamos a nuestra secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Saludamos a nuestro secretario de organización de Morena, Alejandro Peña. A nuestra secretaria de comunicación de Morena, Andrea Chávez. A nuestro secretario de Finanzas de Morena, Javier Caviedes. A nuestro secretario de Jóvenes de Morena, Alejandro Porras. A nuestra secretaria de Mujeres de Morena, Adriana Grajales. A nuestro secretario de Artes y Cultura de Morena, Tomás Pliego. A nuestra secretaria de Pueblos Indígenas de Morena, Vishido Shishe Jara. Saludamos a nuestro secretario técnico del Consejo Nacional de Morena, Álvaro Bracamonte. Damos la bienvenida a nuestro presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Y saludamos con cariño a nuestra coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y de esta manera agradecemos nuevamente a todos los militantes y simpatizantes que se unen a esta conmemoración del 12º aniversario de Morena a través de las redes sociales. Escuchamos ahora el mensaje del director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Compañeras y compañeros, tenemos suerte. Cosa que no siempre sucede, como todos ustedes bien saben. Tenemos suerte de que conmemoramos 12 años de Morena y el movimiento del 68. Y aunque parecen dos hechos aislados en el tiempo, no lo son. Obviamente no lo son. El 68 significó para muchos de nosotros la irrupción en la escena política de este país de una generación entera de estudiantes dispuestos a jugarse la vida por democracia, libertad, combatir el autoritarismo brutal de la dictadura priista de Gustavo Díaz Ordaz, mejor conocido por el Chango, por los que militamos hace ya tantos años. Y hay que recordar mucho más que el 2 de octubre. La fecha ha quedado clavada en la memoria colectiva de este país, la fecha del intento de asesinato masivo por parte de fuerzas militares coordinadas por la Presidencia de la República, de una manifestación pacífica. Pero hay mucho más que recordar y Morena tiene una obligación, organizar su memoria. Y lo que hay que recordar son 123 días de huelga general, cientos de miles de estudiantes participando en brigadas que recorrían esta ciudad y las ciudades donde había movimiento estudiantil a causa del calendario escolar. Hay que recordar el apoyo popular en los mercados que daba de comer a las escuelas en huelga. Hay que recordar la salida masiva en la calle, la solidaridad de uno y otro de los sectores populares, la democracia del movimiento 68, el asambleísmo, la existencia de una dirección renovable instantáneamente a partir de las asambleas.
Hay que recordar 123 días de resistencia ante un aparato del Estado dispuesto, como lo demostró varias veces, a meter los tanques en las universidades, asesinar y reprimir. Hay que recordar los 4,000 primeros presos que arroja el movimiento estudiantil, que van siendo liberados al paso de los años. Y hay que recordar el espíritu, la voluntad. Y cuando uno se pone a conjugar estas dos fechas, 12 años de Morena, bienvenidos, porque Morena ha sido el aparato que hemos usado para liberarnos del fraude electoral, la dictadura priista, el crimen de Estado sistemático que se practicó contra los movimientos sociales. Y hay que agradecerle a Morena, agradecernos, mirarnos los que están, los que estábamos, los que se quedaron en el camino. Pero hay que tener memoria para conectar ambas fechas, porque también a la hora de la memoria tenemos que registrar el triste paso por el PRD. Y hoy venía dándole vueltas cuando venía hacia acá para recordar el día en que forzamos a un Consejo Nacional del PRD a pasar lista de caídos contra la voluntad de la dirección del partido, que decía: no pierdan tiempo con esas cosas, aquí hay cosas más importantes que tratar. Y los obligamos a estar durante 2 horas escuchando los nombres de militantes que habían muerto, asesinados, la mayoría de ellos dirigentes de campesinos de instancias medias del partido, comités estatales, organizaciones locales. Mientras la dirección del partido, del PRD en aquella época, se reunía tristemente en la parte de atrás del local a negociar la candidatura para un gobierno estatal, por cierto, proponiendo un priista caracterizado por haber sido represor y responsable de algunas de esas muertes. No podemos vivir sin memoria, y no solo es memoria larga. No tenemos que remontarnos solo al villismo, al zapatismo, a Flores Magón, al juarismo y a la resistencia de 14 años de república frente al mejor ejército del mundo, frente al imperio de Maximiliano. Memoria larga y memoria corta. Y memoria larga hay que ponerse a leer. Un partido que no lee es un partido de derecha, diga lo que diga. Un partido que no tiene memoria y no tiene historia es un partido convertido en una caja de sardinas. Y la memoria corta nos tiene que llevar a recordar a qué hora se nos pudrió en las manos el PRD, en qué momento perdimos la iniciativa que surgía para enfrentar el fraude electoral, en qué momento se volvió un partido en el cual el grito de batalla de su dirección era: patria ya, chamba para todos. ¿En qué momento? Y esto es memoria. Y la memoria nos persigue, y nos persigue como Morena, a la que no solo tenemos que agradecerle haber llevado la 4T a la presidencia de la República y haber dado un sacudido de tal tamaño, telúrico, en este país para librarnos de las fuerzas del mal que persiguieron a los mexicanos durante tantos años, y llevar la presidencia a Andrés y un proyecto diferente. También hay que recordar a qué hora se nos pudrió el partido, en qué momento. Y esta es una reflexión que tenemos que tener en las manos y practicar sistemáticamente. ¿En qué momento la burocracia, los mecanismos de ofrecerle empleo a miles de administradores a lo largo de la nación, la propia burocracia partidaria, se volvió un estímulo más importante que los principios que nos llevaron a tomar el poder? Vamos a ganar las elecciones. Yo no sé ustedes, yo no tengo ninguna duda. Con Claudia menos, vamos a barrer. Y vamos a ganar varios estados de la República y presidencias municipales. Pero ¿para qué y cómo queremos ganar? Porque podemos ganar por el camino de decir, bueno, pues vamos a tener mayorías. ¿Y en qué convertimos estas mayorías? ¿En dónde el espíritu del 68 se perdió? En el entramado burocrático, en las grillas, en los mecanismos de tribu para construir candidaturas, más allá de los principios. Y tenemos que apretar la marcha. Tenemos que volver a este partido de nuevo, el partido del espíritu del pasado, de la memoria, de no cometer los mismos errores, de construir por delante el servicio al pueblo. No importa dónde llegaste, de qué eres funcionario.
Uy, si no eres funcionario de nada mejor, eres activista de esquina, eres el que pelea el voto en las casillas, eres el que estimula el resurgimiento del movimiento popular. Necesitamos sacudir este partido, volverlo a poner a leer, a discutir, a pensar y a generar pensamiento crítico. Queremos gobernar, pero no solo para gobernar, sino para darle un contenido a la manera de gobernar. Y la manera de gobernar es clara y está marcada, es primero los pobres, compañeros. Memoria sobre todo, capacidad para vincular el pasado con el presente, pensamiento crítico, mentalidad de debate, capacidad para pensar con nuestras cabezas, estimular a un país que ha crecido de una manera sorprendente, porque la enorme virtud de Morena no somos los que dirigimos una parte del aparato del Estado o el propio partido. La enorme virtud de Morena son muchos millones de ciudadanos que creen que ya llegó la hora del pueblo. Gracias. Escuchamos el mensaje de la Coordinadora Nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Alejandra Báez Chacón. Muy buenos días, compañeras, compañeros, compañeres, invitados, amigos todos. Es un gusto para mí compartir esta plaza el día de hoy con todos ustedes. Un día que para las juventudes de este país significa organización, resistencia, lucha y rebeldía. Además de que es un honor contar con la presencia de nuestra coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenida, doctora. ¿Quiénes? Nadie al día siguiente. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine. No hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. Rosario Castellanos. A 55 años de la matanza perpetrada en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, seguimos diciendo ni perdón ni olvido. Y así como entonces los jóvenes revolucionarios alzaron la voz, hoy más que nunca, nosotros no vamos a guardar silencio. Hoy estamos aquí, las nietas y nietos del 68. Somos la semilla que germina, conscientes de que deramos las libertades conseguidas por estas juventudes que sacrificaron incluso su vida, luchando en contra de un régimen autoritario y opresor, al que hoy le decimos nunca más. Nunca más un gobierno autoritario que le dé la espalda a los jóvenes. Nunca más un gobierno criminal que contesta con balas a las legítimas exigencias de su pueblo. Y nunca más un gobierno que niega los derechos y las libertades. Nunca más. No regresarán porque el color de la sangre sobre la plaza no se olvida. Porque los muertos y los desaparecidos no se olvidan. Al contrario, porque la injusticia no se olvida. Y porque si el sistema corrupto y cómplice les permitió morir en la impunidad, el pueblo jamás perdonará y las juventudes no perdonamos y tampoco olvidamos. Hoy no guardamos un minuto de silencio. Al contrario, el mayor reconocimiento que podemos dar a todos los estudiantes caídos es seguir alzando nuestra voz ante las injusticias, por los que menos tienen, por las juventudes, y dar continuidad a la lucha por la que ellos ofrecieron su vida y que hoy por fin en este gobierno encuentra respuesta. Y aquí seguimos, honrándolos y luchando hombro con hombro para lograr la utopía de la igualdad, paz, justicia y democracia. Doctora Claudia, quiero aprovechar su presencia para reconocer su camino. ¿Quién mejor que usted
para entender la lucha de la juventud. El origen es destino, y a usted que formó parte de estos movimientos estudiantiles, como el que hoy nos reúne aquí el día de hoy, le pedimos que nunca pierda ese fuego, la energía y la pasión y la garra puma de esa joven universitaria que en el movimiento del CEU levantó la voz por las causas justas. Le pedimos que siga caminando con nosotros. Aquí estamos y estamos listos para esta batalla que nace del amor, de donde nacen todas las revoluciones. Porque como decía el Che, déjenme decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Estamos listos, doctora, para hacer historia. Los jóvenes de hoy iremos contigo a la segunda etapa de la cuarta transformación. Compañeras, compañeros, que esta fecha siga siendo un motor para todos nosotros, que encontremos siempre en el recuerdo de aquellos que valientemente se unieron a la lucha, la inspiración para transformar. Que las juventudes siempre seamos sinónimo de esperanza y que los sacrificios no sean en vano. No quiero dejar pasar la oportunidad para señalar lo orgullosa que estoy de que hoy estemos además conmemorando el 12 aniversario de nuestro movimiento. Larga vida a Morena, larga vida a nuestro partido, pero siempre por las causas del pueblo, siempre recordando que nos mueve unidad y movilización, compañeros, pero siempre para transformar y siempre con el pueblo y por el pueblo. Para concluir, los invito a que hagamos nuestras las palabras del Che. Sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Él es la cualidad más linda del revolucionario. Honor y gloria eterna a los caídos el 2 de octubre. Muchas gracias a Alejandra por su participación, porque este es momento también de las nuevas generaciones y aprovechamos para saludar a todos los jóvenes que se encuentran con nosotros y que nos siguen a través de esta transmisión en vivo de la conmemoración de nuestro 12º aniversario de Morena. Queremos saludar y dar una cálida bienvenida a nuestra secretaria del Comité Nacional de Morena, Citlali Hernández. Y con mucha alegría y entusiasmo escuchamos ahora el mensaje de nuestro director del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas El Fisgón. Bueno, la verdad es que es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, yo quiero decir que México es el único país de la Tierra que se ha echado a cuestas a emprender 4 grandes transformaciones en poco más de 2 siglos. Esto significa que en 4 ocasiones el pueblo de México ha logrado triunfar sobre poderes fácticos que parecían inamovibles. A inicios del siglo XIX, los insurgentes derrotaron a la corona española. A mediados del siglo XIX, los chinacos derrotaron a los conservadores. A inicios del siglo XX, los Juanes y las Adelitas derrotaron a los porfiristas. Y en 2018, los chairos sacamos del poder a los neoliberales del PRIAN. Está claro que todos estos hitos transformadores fueron posibles gracias a luchas previas que fueron derrotadas, pero que fueron fundacionales. Todos estos movimientos fueron la suma de luchas sociales previas muy importantes. Sería inconcebible el triunfo de Juárez sin los movimientos previos impulsados por el doctor Mora, por Gómez Farías, por Juan Álvarez, por Melchor Ocampo. La Revolución Mexicana hubiera sido inconcebible sin el movimiento estudiantil de 1892, donde se formó por primera vez, donde entraron a la lid de la política personajes como los Flores Magón, en fin, y sin lugar a dudas
la victoria obradorista del 2018 tiene un antecedente vital en el movimiento estudiantil de 1968, que fue reprimido el 2 de octubre de ese año en Tlatelolco. De hecho, para subrayar el reconocimiento a esta lucha, el Movimiento de Regeneración Nacional se constituyó como asociación civil el 2 de octubre de 2011, en el 43 aniversario de la dolorosa noche de Tlatelolco. Así de clara es nuestra relación. Yo quiero decir que la historia es de quien la trabaja. Y en la historia cuentan hasta las fechas y cuentan los símbolos y todo esto. Y es un hecho que es sabido que la historia la escriben los triunfadores, pero la inversa también se verifica. Quien logra imponer su visión de la historia puede triunfar en la lucha por el poder y por extensión es capaz de imponer sus fechas históricas y las puede celebrar. El gobierno de Díaz Ordaz buscó acabar con el movimiento estudiantil con un acto represivo brutal en la noche del 2 de octubre de 1968. Y después, como nos lo acaba de recordar la compañera, le apostó al olvido. Lo que ellos querían era reprimir y que no se volviera a tratar del asunto, que nadie se volviera a acordar del movimiento estudiantil, ni mucho menos de la noche del 2 de octubre. Y la verdad es que esto implicaba una doble represión, es decir, reprimieron al movimiento y buscaron oprimir la memoria, buscaron borrar el movimiento de la memoria. Y es curioso porque contra todas las evidencias, la versión oficial sostuvo durante semanas y meses que en Tlatelolco unos provocadores, por razones oscuras, habían atacado de manera gratuita al ejército y que éste se había tenido que defender y que eso había provocado algunos desaguisados. De los motivos y de las protestas y de las causas ni hablar. El mensaje de fondo era: a esos irresponsables los tuvimos que dar una lección y no se trate más del asunto. Sobre la crueldad, la barbarie y la desmemoria. La prensa, la radio, la televisión guardaron un silencio cómplice alrededor de esta matanza y durante meses prácticamente nadie se atrevió a hablar de la matanza del 2 de octubre. Ante el cerco mediático, los estudiantes lanzaron una consigna tan simple como poderosa: 2 de octubre no se olvida. Ante el poder de la represión, la fuerza de la memoria. Hay que decir que para que la verdad se abrió paso poco a poco y con grandes esfuerzos y con grandes riesgos. Se necesitaba muchísimo valor para hablar claro en tiempos de Díaz Ordaz de la represión diazordacista. En 1970, Carlos Monsiváis publicó Días de Guardar y en 1971 salieron a circulación Los días y los años del dirigente estudiantil Luis González de Alba y La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, un texto fundamental construido a partir de testimonios recopilados en la cárcel. La noche de Tlatelolco sacudió a la sociedad mexicana simplemente porque decía la verdad, con sencillez, con inteligencia y porque dejaba al desnudo la brutalidad autoritaria de un régimen que se decía popular y se reclamaba surgido de una revolución social. Estos trabajos fueron de una valentía extraordinaria y gracias a ellos el movimiento estudiantil fue imponiendo su narrativa por encima de la propaganda oficial. Todos los movimientos sociales populares que se echaron a andar en México desde 1968 hasta la fecha fueron a muchos niveles herederos del movimiento estudiantil, incluso Morena. Y hay que decirlo, cuando el Movimiento de Regeneración Nacional decide fundarse como asociación civil el 2 de octubre del 2011, está mandando al menos dos mensajes que son muy importantes. Bueno, primero, reafirma que después de 43 años de la noche de Tlatelolco, la represión diazordacista no se olvida. 2 de octubre no se olvida.
Esto implica que se solidariza con aquel movimiento y que por lo tanto se compromete a impulsar un gobierno sin represión, un gobierno que escucha a la sociedad, un gobierno que respeta los derechos humanos y que respeta la libertad de prensa, que eran las banderas del movimiento del 68. Y hay que decirlo, el gobierno que tenemos le ha hecho honor a este credo. No hay un solo acto de represión, se respeta a la prensa, se combate a la tortura a todos sus niveles, en fin. El segundo punto que reivindicó Morena al fundarse el 2 de octubre del 2011 es que el Movimiento de Regeneración Nacional se reclamaba heredero directo del movimiento estudiantil de 1968 y que por lo tanto hacía suyas muchas de sus causas fundacionales. Y así ha sido. Yo sí estoy convencido de que en 1968, el movimiento estudiantil de 1968 sigue vivo en nuestro movimiento. Aquí están, entre otras cosas, las gentes, por muchas razones, somos herederos directos de aquel movimiento y lo quiero demostrar. Para empezar, muchos de los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional fueron veteranos del movimiento de 1968. Incluso algunos de los altos funcionarios del actual gobierno fueron miembros activos de aquel movimiento estudiantil. Y me refiero concretamente a Pablo Gómez, a Elvira Concheiro y a Paco Ignacio Taibo, que aquí está con nosotros. Pero hay más, hay mucho más. Nuestro principal dirigente, Andrés Manuel López Obrador, el fundador del movimiento morenista, ingresó a la UNAM en 1973 y finalizó su licenciatura en 1977. En estos años, el espíritu del movimiento del 68 seguía vivo en la UNAM y la UNAM era un hervidero político. Muchos de los activistas del 68 fueron académicos de la universidad en la década de 1970 y además hay que agregar que muchos de los refugiados de las dictaduras de América del Sur también daban clases en la universidad en aquel momento, de modo que pues tenemos esta herencia directa. Yo sí me atrevo a decir que Andrés Manuel es también un producto de 1968, pero ahí no acaba la historia. Entre los comités de lucha del 68 destaca, por supuesto, el Comité de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí militaron jóvenes brillantes, muchos estuvieron en nuestro movimiento, gentes como Pepe Barberán, como Débora Dulcin, Marcelino Perelló, Salvador Martínez de la Roca, El Pino. Y apoyaron también al movimiento jóvenes académicos de la calidad de Manuel Peinbert, Carlos Simas Yanque, Montserrat Gispert, Aní Pardo y Carlos Sheinbaum. Los últimos dos, curiosamente, son los padres de Claudia Sheinbaum, que es la actual coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. La herencia del movimiento estudiantil de 1968 también es social y se expresa en los sucesivos movimientos estudiantiles universitarios de las décadas siguientes, como los autogobiernos de economía y arquitectura de 1972, los diversos movimientos de rechazados, el Consejo Estudiantil Universitario de 1986 o el Consejo General de Huelga del 99-2000. El CEU fue muy importante en nuestra historia y fue el primer movimiento estudiantil exitoso de nuestra historia. Se levantó para defender la gratuidad de la educación superior ante las reformas promovidas por el rector Jorge Carpizo. Y hay que decirlo con toda claridad, en el CEU se formó toda una generación de activistas políticos de izquierda que después formó el PRD y que luego serían el núcleo duro del Movimiento de Regeneración Nacional. En este grupo de políticos o de jóvenes activistas están gentes como Jesús Ramírez, como Hugo López-Gatell y ¿qué creen? Como Claudia Sheinbaum Pardo. Pero esto no es todo, ahí no acaba el vínculo de Morena con el movimiento estudiantil de 1968. Los movimientos estudiantiles de la década de 1960 fueron herederos de las luchas
de la Ilustración, del socialismo, de las luchas antifascistas. Eran libertarios y tenían un claro sentido de compromiso social. Estaban identificados con las luchas históricas del sector progresista, pero sus planteamientos rebasaron las lógicas de la izquierda estalinista, que en aquel momento era muy poderosa. Y hay que decirlo, en aquel momento las propuestas estudiantiles fueron tan fecundas que marcaron un cambio de época, sentaron la base de causas que seguimos enarbolando a principios del siglo XXI. El feminismo, la ecología, el derecho a la libre expresión, la defensa de los derechos humanos, todo esto forma parte del proyecto de Morena. Somos estas causas, somos los herederos directos de estas causas y ¿saben qué? Como dijo Andrés Manuel, no les vamos a fallar. Los pobres de México siguen siendo nuestro principal centro de atención. Tenemos que gobernar para los pobres, primero los pobres, y tenemos que recordar México para los mexicanos. Yo solo termino por decir una cosa muy sencilla. Vamos a terminar el primer gobierno de la transformación dentro de unos meses, pero esto apenas empieza. Vamos a profundizar la transformación y vamos a hacer valer el espíritu del 68. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas El Visgón, y con ese entusiasmo, porque este es día de fiesta y de celebración para miles, millones de mexicanos en todo el país, escuchamos ahora la intervención de nuestra diputada federal del Congreso de la Unión, Julieta Ramírez. Muy buenos días a todas, a todos. Es un honor para mí estar aquí entre este distinguidísimo presidium, doctora, dirigente, secretaria, admirable Elena, Fis, Paco, compañeras, compañeros del CEN, todos militantes a ras de suelo, compañeros, veo aquí a los dirigentes de la Ciudad de México, de Chiapas, de Sinaloa, dirigentes, consejeros, presidentes del Consejo de sus estados, compañeros diputados, amigos, vicecoordinadora del grupo parlamentario, al increíble equipo del Instituto de Formación Política, que sin ellos no podríamos llegar a todos los rincones del país para seguir formando conciencias, y a todos los que cada quien desde su trinchera y su rincón de la patria ayudan a este movimiento. Hoy es un día en el que resuenan los departamentos de Tlatelolco, en el que se sacuden las alcantarillas donde se escondieron nuestros estudiantes. Hoy vibran las paredes frente a las que golpearon y desnudaron a nuestros jóvenes. En este día retiemblan las rejas de lo que un día fue la cárcel de Lecumberri. Hoy el eco de los asesinados del movimiento estudiantil, ese eco hoy grita con nosotros: el 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre no se olvida. Eso, compañera Julieta, mi tocaya. Estamos aquí los que se niegan a la desmemoria y los que nos resistimos al olvido y a la indiferencia. Y nos acompaña justo hoy un ejemplo de resistencia, la mujer que en el punto máximo del autoritarismo en México no titubeó al publicar La Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska. Un libro que dio voz
a los gritos ahogados por los tanques y los fusiles. Estas páginas, al igual que las balas que se incrustaron en las paredes de la Plaza de las Tres Culturas, nos recuerdan una y otra vez que no debemos de repetir el pasado. Somos nosotros orgullosamente herencia del movimiento del 68, ese que desafió el autoritarismo del régimen priista y que lamentablemente, a costa de una masacre atroz, logró las primeras gotas de la democracia en nuestro país. Luego, los hijos de esos valientes estudiantes resistieron el despojo neoliberal, las crisis económicas, el Fobaproa, y aún así desafiaron la hegemonía del priismo y lograron las primeras gotas de alternancia. Luego vinieron y vinimos los nietos de los jóvenes del 68. Vimos nosotros el infame juicio del desafuero, los vergonzosos fraudes electorales y padecimos la etapa más salvaje del neoliberalismo, la violenta. Con la mal llamada guerra contra el narco pasamos a ser la carnada del crimen organizado y por si no fuera poco, el gobierno nos trató como vil ganado. Nos quisieron marcar con el sello del desdén y la incomprensión. Ninis, nos decían como verdugos condenándolos a la nada, a la violencia, y todavía se sentían muy seguros de que nosotros la merecíamos, por ser eso, ninis. Y aún así, con mucho orgullo, esta generación, en conjunto con la juventud acumulada, ha construido el movimiento de regeneración nacional liderado por el extraordinario luchador social, presidente de la República y recientemente nombrado el mayor streamer del habla hispánica, Andrés Manuel López Obrador. Obrador, es un honor estar con Obrador. 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 Este movimiento que un día como hoy, pero hace 12 años, se constituyó como asociación civil. Este movimiento es ese que recoge las heridas de los humillados, el coraje de los ignorados, que se construye del dolor, pero también de los cantos y de las risas. Morena es la alegría y la esperanza que persiste aún en la tempestad. Morena es consecuencia del amor del pueblo a su patria. Ese amor que, como ustedes bien lo saben, comenzó en los patios de una casa, debajo de un árbol, en los parques, en las plazas, con el periódico Regeneración, con una tabla y con la convicción de unos loquitos, de unos chairos soñadores, ilusos, que pajito a pajito hoy fueron reuniendo y uniendo a este maravilloso pueblo de México, hasta que el día de hoy somos millones de mexicanas y mexicanos formando una patria nueva. Hoy gobernamos 22 estados de la República y junto a nuestros aliados tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los congresos locales. Y lamentamos informarle a la oposición que en el 2024 ganaremos las 9 gubernaturas, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, las alcaldías, y los volveremos a mandar al basurero de la historia. Y detrás de resultados extraordinarios, tenemos que decirlo, hay líderes extraordinarios. Y Mario Delgado es un ejemplo de ello.
Primero, demostró su liderazgo en la Cámara de Diputados como coordinador de la bancada de Morena, donde además de lograr las reformas constitucionales que requería el proyecto de nación, apoyó también, en conjunto con el entonces diputado Pablo Gómez, que en el recinto legislativo, que en el muro de honor se inscribiera el movimiento que el PRIAN quería dejar en el olvido, el movimiento estudiantil del 68. Citlali Hernández, secretaria general de nuestro partido, una militante excepcional, una voz que siempre se lo hemos dicho, que resiste, que hace conciencia, que organiza y que es un ejemplo para las juventudes de México. Felicidades a todo el CEN, al Consejo Nacional de nuestro partido que preside el doctor Alfonso Durazo. Es gracias a ustedes que nuestro movimiento se consolida y que camina. Doctora Claudia Sheinbaum, un día como hoy, pero desde el 2011, cuando Morena se constituía como asociación civil, usted, ante el entonces presidente legítimo de México, pronunció las siguientes palabras, y abro cita: ahora y antes reivindicamos la libertad frente a la represión y el autoritarismo, la democracia frente a la intolerancia y el fraude, la justicia social frente a la inequidad y la pobreza, la inequidad frente a la corrupción, la paz frente a la guerra. Cierro cita. Hoy, 12 años después, sus palabras y sus acciones siguen inspirando conciencias y tocando los corazones de todos los jóvenes de México. Que quede registrado en las páginas de historia, 50 años después, y en cumplimiento al punto 3 del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil, fue usted quien ordenó la desaparición definitiva del vergonzoso cuerpo de granaderos en la Ciudad de México. No cabe duda, usted sigue siendo la misma joven que en los 80 se enfrentó a quienes querían despojarnos del derecho a la educación gratuita. Y con esa misma valentía sabemos que conduce hoy la defensa de la Cuarta Transformación. Tendremos presidenta y será de las filas de Morena. Y una vez más volveremos a hacer historia. Y como lo ha sido desde hace más de 30 años, estamos ante dos proyectos opuestos de nación: el del amor al pueblo, representado por Morena, y el del amor al dinero, representado por el PRIAN. La única diferencia respecto a esos anteriores años es que ahora los representantes de la mafia del poder están desenmascarados, están encuerados, están acorralados por sus propias mentiras que se han tenido que tragar una y otra y otra y otra vez. Ese Lorenzo Córdoba, que se la jugaba de demócrata, se evidenció como un operador del PRIAN en el INE. Loret de Mola, que se la tiraba de periodista, que es solo un actorcete parlanchín del PRIAN. O esos jueces y ministros y magistrados que siguen impregnados en el Poder Judicial, pero que se la hacían de justicieros de la gente, en realidad defendían a narcotraficantes, a delincuentes y a políticos corruptos, y ahora todo mundo lo sabe. También estaban los grandes artistas, intelectualoides, analistas, académicos, que ya demostraron ser comunicadores al servicio del dinero. Y esos disque empresarios impulsores del desarrollo económico nacional, no caben todas las personas honestas y de buen corazón. Gracias a todos y a todas los que luchan y las que luchan desde su hogar, a todas y todos quienes luchan y quienes tienen como trinchera
su centro de trabajo, a los obreros, a los periodistas, a los youtuberos que tienen como centro de lucha las redes sociales, a los que luchan desde un puesto de comida en las calles en un sobre ruedas. Gracias a todos los jóvenes, las mujeres, los adultos, los campesinos, los indígenas. Este movimiento es nuestro y la causa que compartimos y que nos tiene hoy aquí es la justicia. Tenemos mucho presidente y tendremos mucha presidenta. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el movimiento estudiantil del 68! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva nuestra coordinadora nacional de los comités por la defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Morena! Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a nuestra diputada por esta intervención, porque hoy más que nunca estamos de fiesta y lo celebramos con el corazón a lo grande. Somos los soñadores que nunca perdieron la esperanza, somos las causas que los neoliberales se negaban a reconocer, somos la esencia de quienes en la lucha se nos adelantaron, somos el ejemplo que nos dejaron, el legado que desde hace 2 años comenzamos a construir. ¿Cómo se llama el Partido del Pueblo? ¿Cómo se llama el Partido del Pueblo? Morena, Morena. Escuchamos ahora el mensaje de nuestro presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Tengo que empezar con una mala noticia en hechos ocurridos este fin de semana. 2 compañeros nuestros fueron brutalmente asesinados y uno está desaparecido, Adrián Cid Pérez. Exigimos que aparezca con vida, pero quiero que le rindamos un homenaje a José Luis Jiménez y a Cristian Landa Sánchez, guardando un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Me da mucho gusto y es un gran honor para mí poder estar en esta celebración de los 12 años de Morena, la conmemoración de los 55 años de los jóvenes del 68, y ahorita hablaremos también que estamos a 8 meses de la elección presidencial. Y es un privilegio que me da la vida poder acompañar en quien se va a convertir en la primera presidenta de este país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo a todas y todos ustedes, dirigentes, diputados, senadores, a nuestro querido comité ejecutivo, a todo mi respeto y admiración siempre a Paco Taibo, a nuestra querida secretaria general, a nuestro querido Fisgón. Andrea, muchas gracias por tus palabras. Julieta, siempre
nos conmueves, siempre nos sorprendes con tus intervenciones. Y quiero hacer una mención muy especial, porque yo llegué a la Ciudad de México con una visión romántica de la ciudad que había forjado en un viaje que hice cuando era niño, que visité el castillo de Chapultepec, el Zócalo, el metro me parecía de otro planeta, los Vips me parecían el lugar más sensacional que había para comer. Y regresé, siempre dije yo voy a vivir en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de ganarme una beca, venirme a estudiar aquí, a vivir a la Ciudad de México, y me encontré con un libro que me cambió para siempre la forma de ver a nuestra ciudad. Y eso se lo debo a Elena Poniatowska en la noche de Tlatelolco. Que ahí dimensioné que ¿por qué éramos la capital de la República? Por su gente, por el patriotismo, por la lucha, por todos los que hemos heredado y que hoy encarna Morena. Les traje un regalo. Me puse a investigar en las redes cómo fue el evento de fundación de Morena. Yo creo que todas y todos los hemos visto. Y creo que la mejor explicación de qué es Morena, por qué se forma Morena, lo da una persona que ustedes conocen. Y para aquellos que se siguen preguntando todavía por qué ganó la encuesta, esta es la mejor explicación. A ver si tenemos el video, por favor. Morena, recibamos con un aplauso a Laura Esquivel. Y también de los bandidos de Río Frío, de Libro Rojo, de Regeneración, de Pedro Páramo, de Mala Hierba, de Fuertes el Silencio, de La Lejanía del Tesoro y de tantos y tantas. Porque este movimiento... Ponlo. Nada más regresen. Ahorita me bajo a hacer. Buenos días, miembros del Comité Ejecutivo, miembros del Consejo. Video, como inicia el video. Es la doctora Claudia Sheinbaum, es la que queremos oír. No, pues no se va a poder. Morena es orgullosa heredera de la lucha de los jóvenes del 68 y de muchas otras luchas. Ahora y antes reivindicamos la libertad frente a la represión y el autoritarismo, la democracia frente a la intolerancia y el fraude, la justicia social frente a la inequidad y la pobreza, la honestidad frente a la corrupción, la paz frente a la guerra, porque somos orgullosos herederos de las luchas de nuestro pueblo. Morena es un poco de la lucha de independencia, de reforma y de revolución. Morena es un poco de la lucha contra el autoritarismo y por la defensa de la educación pública, de la lucha por la presentación de los desaparecidos políticos y del respeto a los derechos humanos. Morena es parte de la lucha por la independencia y democracia sindical. Somos un poco de la lucha por los derechos laborales, civiles y derechos plenos de las mujeres.
de la ya larga lucha de los campesinos por la tierra y condiciones para hacerla producir, de la rebelión pacífica de las urnas en el 88, de la lucha por la autonomía y los plenos derechos de los pueblos indios, de la lucha por la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa del petróleo, la no más violencia. Y también este movimiento Morena es un poco de Por mi madre Bohemios y de Entrada Libre, de Guerra en el Paraíso, de la ética de Sánchez Vázquez, de la mirada del ángel, y también de los bandidos de Río Frío, de Libro Rojo, de Regeneración, de Pedro Páramo, de Mala Hierba, de Fuertes el Silencio, de la lejanía del tesoro y de tantos y tantas. Porque este movimiento, Morena, muestra que hay algo en nuestro país que no está en venta y que jamás va a estar en venta: la dignidad y la lucha de nuestro pueblo por la justicia, su soberanía y su independencia. Porque este movimiento busca transformar la vida pública de México, porque este movimiento va a ganar la presidencia de la República en el 2012. Somos protagonistas del cambio verdadero, somos Morena, ¡viva Morena! Así que como primera oradora le vamos a pedir que tome la palabra. ¿A poco no es un gran regalo? No me queda nada más que decir más que todas esas luchas que enumera la doctora Sheinbaum de qué es Morena, son ahora logros de la Cuarta Transformación. Es lo maravilloso de este movimiento, la congruencia de su pensamiento y la congruencia de sus principios y la acción política, que eso es muy difícil cuando se logran los gobiernos. Pero hoy los campesinos tienen apoyo con el programa Sembrando Vida, a los jóvenes ya no se les reprime, no se les persigue. Hoy hay 12 millones de niñas, niños, jóvenes que tienen una beca para cumplir sus sueños, para seguir estudiando. Se ha hecho justicia con los adultos mayores, hay 12 millones que tienen una pensión que les permite vivir con dignidad. Las personas con discapacidad dejaron de ser los invisibles de siempre, hoy tienen un apoyo. Se está transformando de fondo el sistema de salud para que sea un derecho efectivo, no el privilegio de unos cuantos. Se ha defendido la soberanía del sector eléctrico y del petróleo, rescatando a Pemex. Se ha defendido la dignidad de los trabajadores que ven una recuperación de su salario en más del 90% en términos reales. Se combate la corrupción, se acabaron los privilegios, se eliminaron las pensiones a los expresidentes. Hoy tenemos una economía que sin la corrupción empieza a florecer. Hemos crecido más que los Estados Unidos en este primer semestre, hemos traído más inversión extranjera en 6 meses que prácticamente todo el año pasado. Por primera vez en 50 años no tenemos devaluaciones, y no solo no se ha devaluado el peso, sino que en el 2022 fue la moneda que más le ganó terreno al dólar. Tenemos reservas internacionales récord, más de 200,000 millones de dólares. Se acabaron los terribles gasolinazos. Tenemos de las inflaciones más bajas del mundo. Estamos a punto de romper el récord de 22 millones de empleos formales, nunca antes visto. Por eso tenemos la segunda tasa más baja de desempleo en el mundo. Y todo eso a partir del principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Se comprueba en el dato de que 5 millones de mexicanos han dejado la pobreza. Lo que estamos viviendo es una auténtica revolución pacífica y democrática, como lo ha dicho la doctora Sheinbaum, y no puede detenerse. Y todo esto también empoderando al pueblo de México para que esto sea irreversible, para que sea un punto de inflexión en la historia, porque la Cuarta Transformación está acá, en el cambio de mentalidad, en la conciencia que nos provoca todos los días Andrés Manuel López Obrador, con sus mañaneras, pero con la acción permanente de Morena también en territorio. Vamos a vivir un momento
histórico. Es la primera vez que vamos sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Nos deja un gran legado, un legado extraordinario, un hombre que muy pocas veces se dan en la historia de los países. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese legado? Si somos la generación que estaba lista para hacer trascenderlo a las siguientes generaciones, o nos vamos a dividir, nos vamos a confundir, pensando que la lucha era por cargos y no por causas. Es el momento de que no solo digamos de dientes para afuera, es un honor estar con Obrador. Es el momento que lo hagamos realidad a partir de hacer política con principios, con valores y anteponiendo siempre ante cualquier interés personal el interés de este gran proyecto histórico, de esta causa colectiva, de este sueño que nos une, que es la Cuarta Transformación. Y por si fuera poco, por si a alguien le quedaba duda, que son tiempos estelares de la historia de nuestro país, estamos ante la gran oportunidad de que seamos protagonistas del cambio para que una mujer sea presidenta de la República. Si eso no es, si eso no nos mueve, si eso no nos motiva, si eso no nos vuelve loco por salir a trabajar y lograrlo, pues no sé qué nos puede mover a quienes estamos aquí. Requeriremos de un gran esfuerzo de organización, el mayor que hayamos tenido, y un compromiso muy grande de unidad. Sigamos haciendo historia. Y por último quiero despedirme, porque en ese evento habló Laura Esquivel y ha dado la mejor definición de Morena que yo me he encontrado. Decía Laura: Morena es una palabra que surge del corazón, que se alimenta en la memoria, que se pronuncia con alegría, pues representa la intención más luminosa de una comunidad, de un movimiento que trabaja para mantener sus principios y esperanzas. Esa fuerza que Morena representa no está depositada en manos de un hombre o de una mujer o de un grupo de notables. Esa fuerza radica en el espíritu del grupo, es de hechos su verdadero nombre y su definición más pura. Cuando decimos Morena, decimos hermano, decimos pluma de quetzal, decimos río, decimos pueblo, decimos manto de estrellas, decimos árbol, decimos lluvia, decimos maíz, decimos paz, decimos frijol, decimos flor de calabaza, decimos sol, decimos luna, decimos viento, decimos canto, decimos abuelos, decimos hijos, decimos amor, decimos vida, vida renovada, vida digna, vida dichosa, vida compartida en libertad. ¡Que viva Morena! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que vivan los jóvenes del 68! ¡Que viva la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Y que viva, que viva, que viva Morena! Muchas gracias. Por su mensaje, pero sobre todo por su trabajo y el gran ejemplo. Muchas gracias por sus palabras a nuestro dirigente nacional, Mario Delgado. Miles de mexicanas y mexicanos teníamos la ilusión de construir un México mejor, y el 2 de octubre del 2011 construimos el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que hoy más que nunca nos llena de orgullo y de entusiasmo. Por eso hoy también hay una palabra que nos entusiasma mucho en este 12º aniversario de Morena: coordinadora, coordinadora. Escuchamos el mensaje de nuestra coordinadora nacional de los comités de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Compañeros, compañeras, me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero, por supuesto, primero que nada, saludar a Elenita Poniatowska, que no solamente nos ha llenado con sus letras durante tantos años, sino que representa también la convicción y estar siempre del lado de las causas justas del pueblo de México. No cualquiera. Gracias, Elena, por la dedicación de tu vida a nuestro país, a nuestra patria, al pueblo de México.
Por supuesto a Paco Taibo II, que se presenta por sí solo y que queremos muchísimo. Al Fisgón, gran compañero desde hace mucho tiempo. A todo el comité ejecutivo de nuestro partido, de Morena, Mario Citlali, todos los compañeros y compañeras, diputados, diputadas que están aquí, al presidente de Morena en la ciudad. Y fíjense que tiene uno que estar muy contento, por muchas razones. Por supuesto que es dolorosísimo el día que estamos viviendo. Pero vean ustedes las compañeras que acaban de hablar y muchas otras compañeras que están aquí, que están en el auditorio y que están en todo México. Digo compañeras, jóvenes, mujeres, que tenemos la certeza con ellas, con Andrea, con Julieta, con Citlali, con todas las que están aquí, que nuestro movimiento va para rato, que hay relevo generacional, que hay convicción y que hay fuerza. Muy pocos, nosotros somos un partido político, pero somos un movimiento social y no debemos perder eso, porque es este movimiento social quien llevó a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador y que continúa movilizándose para la revolución de las conciencias y seguir ganando voluntades en nuestro país. Este movimiento social hoy podemos decir que no solamente triunfó en el 2018 y va a triunfar en el 2024, sino que hay muy pocos movimientos sociales que tienen tantos jóvenes, hombres y mujeres, de tanta convicción, que siguen luchando por la justicia en nuestro país. Así que es el mejor homenaje que le podamos hacer a los jóvenes del 2 de octubre. Una joven generación que sigue luchando por la defensa de los intereses del pueblo de México y de los intereses de la nación. El 2 de octubre de 1968 hubo un crimen de Estado. Jóvenes que se manifestaban pacíficamente fueron arteramente asesinados por la decisión de un civil, de un presidente de la República. Y lo que podemos decir que defiende nuestro movimiento es que eso nunca más ocurre en México. Y desde aquí, así como se comprometió el presidente de la República nunca a reprimir, me comprometo con ustedes a que nunca vamos a usar la fuerza pública en contra del pueblo de México. Que nunca, nunca vamos a reprimir al pueblo. Yo siempre digo que soy hija del 68, porque ya escucharon, mis padres participaron en el movimiento estudiantil del 68. Mi madre era profesora de la vocacional en el Instituto Politécnico Nacional y estudiaba la maestría en el Poli. Y fue parte de estos profesores que acompañaron a los estudiantes en su movilización. Después ella fue expulsada del Politécnico, de casualidad no estuvo en Tlatelolco el 2 de octubre, pero fue después reprimida de otra forma. Fue expulsada del Politécnico y tuvo que empezar de cero su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, que afortunadamente tenía un gran rector, Javier Barrosierra. Y digo que soy hija del 68 no porque Claudia Sheinbaum sea hija del 68 en el sentido de que viví de los 6 años en adelante una lucha permanente en la que estuvieron involucrados mi padre, mi madre y una generación completa, sino porque soy parte de una generación que vivió el movimiento estudiantil y el 2 de octubre como una carga en la historia. Fui de muy niña a Lecumberri a ver a los presos políticos del 68 y por supuesto preguntaba a mi madre, ¿y por qué están presos tus amigos, mamá?
Pues porque luchan por la justicia, hija, y hay un régimen opresor. Y eso pues evidentemente marca a una generación. Y de ahí no dejamos de luchar, en la academia, en el movimiento estudiantil, después nos involucramos en movimientos políticos, electorales, por la transformación de nuestro país. Pero esa generación que se fue juntando con la generación previa y con nuevas generaciones, fue construyendo este gran movimiento que tenemos hoy. Después del movimiento estudiantil del 68 hubo muchos movimientos sociales. Los movimientos para que los presos políticos salieran libres, los movimientos sindicales, los movimientos de defensa de la democracia sindical, movimientos obreros, magisteriales, de maestros. Y ahí fuimos ganando voluntades y nos juntamos con muchos otros. Fuimos sumando, hasta que conocimos a un gran hombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que con su voluntad y la de muchos millones y millones de mexicanos y mexicanas fue construyendo este movimiento. No es casualidad que Morena se haya formado un 2 de octubre del 2011. Me equivoqué ahí por 7 años, dije vamos a ganar el 2012. No ganamos en el 2012 porque hubo una compra de votos masiva, un fraude, pero sí ganamos en el 2018. Y todos los días va creciendo este movimiento, todos los días. Y eso no puede parar. Todos los días se va haciendo conciencia. Todos los días el presidente desde su mañanera hace conciencia en el pueblo de México, defiende un proyecto de nación, pero todos los días millones y millones de mexicanos y mexicanas lo hacen también en distintos lugares. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad histórica. Mi generación, la generación de Paco, su generación, otras generaciones que vienen, es que no pare esta revolución pacífica que inició en el 2018, que tiene una palabra que era la misma palabra de los jóvenes del 68, o por lo menos tiene muchas, pero yo lo reflejo en una: justicia. Justicia social, justicia del Poder Judicial, justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para los jóvenes. En nuestro país luchamos por la justicia, luchamos porque cada mexicano y mexicana tenga la posibilidad de vivir dignamente, que cada mexicano y mexicana tenga acceso a la alimentación, tenga acceso a la educación pública, tenga acceso a la salud pública. Luchamos por los derechos del pueblo de México, pero luchamos por profundizar la democracia, luchamos por la libertad, luchamos por seguir construyendo este gran México, esta gran nación, sumando y sumando a personas de buena voluntad, que quieran que México siga por el camino de la transformación. Y eso es lo que tenemos enfrente. Y el mejor homenaje que podemos hacerle a muchos de los que vimos en ese video que hoy no están con nosotros, a muchos y muchas de los que perdieron la vida luchando por la justicia, a los jóvenes que perdieron la vida en el 68 y después, el mejor homenaje que podamos hacer ahora es ganar el 2024. Pero no solo la presidencia de la República. Tenemos una tarea que ya ven que el presidente de la República nos deja tareas. Así vamos a seguir dejando tareas, porque si no se nos cae el movimiento. Pero hoy nos dejó una tarea, el Plan C.
ganar las 2/3 partes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de los congresos locales, ganar las gubernaturas, las presidencias municipales. Y ahí, fíjense, se democratizó el Poder Ejecutivo, cambió el Poder Ejecutivo, cambió el Poder Legislativo y tiene que cambiar el Poder Judicial. Tenemos que ir a dar un ejemplo al mundo de que los jueces y los ministros sean electos por el pueblo de México. Imagínense el sueño de los estudiantes que luchaban porque no hubiera presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos. Qué sueño de aquellos jóvenes que México siga democratizándose y siga haciendo justicia. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿se puede o no se puede? Sí, se puede. ¿Se puede o no se puede? A ver. En unidad, compañeros. Decía una consigna de mi generación y yo la traduzco al tiempo actual, que le he dicho recientemente en muchos lugares. La unidad está en la lucha, la unidad está en la acción. La unidad es con el pueblo y para la transformación. ¡Que viva Morena! 2 de octubre, no se olvida. Es el mensaje de nuestra coordinadora en esta celebración del 12º aniversario de nuestro partido Movimiento Morena. Por eso hoy agradecemos a todas y todos ustedes que hayan venido a este acto importantísimo, porque es el momento de la gente y hoy celebramos 12 años del Partido del Pueblo. Pedimos amablemente a todos los asistentes que nos apoyen poniéndose de pie, descubramos nuestra frente y entonemos juntos nuestro himno nacional mexicano. ¡Viva Morena! ¡Viva nuestra coordinadora nacional de los comités de la Cuarta Transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Queremos pedirles a todos que no se muevan de sus lugares. Vamos a ponernos de pie y vamos a tomarnos todos juntos la foto de nuestro 12º aniversario de Morena. Todos vamos a ponernos de pie, vamos a levantar nuestra mano. Si nos indican ahí arriba a nuestros compañeros del Presidium, vamos a ponernos de espaldas para poder tomar la foto con todos los compañeros, y desde aquí enviamos un gran abrazo a todos nuestros compañeros militantes y simpatizantes que están conmemorando este 12º aniversario a través de la transmisión en vivo, porque Morena somos todos en unidad y movilización. Vamos a continuar con el legado de nuestra Cuarta Transformación. Ahora sí estamos listos para tomarnos la foto, todos las manos arriba. Arriba, 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 arriba la esperanza, porque estamos de fiesta. ¿Cómo se llama el Partido del Pueblo?
¿Cómo se llama el Partido del Pueblo? ¿Nos escucha? Morena, Morena. Este es el momento de la esperanza y por supuesto que lo celebramos a lo grande, 12 años siendo el Partido del Pueblo, de las causas, de la gente. Por eso hoy más que nunca les agradecemos a todos los compañeros, a todas las compañeras que han venido a esta celebración del 12 aniversario del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, del Partido del Pueblo. Hoy más que nunca les agradecemos a todas y todos los compañeros, amigos, concejales, diputados locales, diputados federales, presidentes de los comités estatales de Morena, presidentes de los consejos estatales de Morena, por supuesto senadores de la República, secretarios del Comité Nacional de Morena. Muchas gracias por ser parte de esta celebración, pero sobre todo a los millones de militantes y simpatizantes que se encuentran alrededor de todo el país. Y que por supuesto hoy decimos que viva la esperanza, que viva la transformación y que viva Morena, porque somos el Partido del Pueblo.